Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a una nueva visión semanal de los mercados, en donde observaremos el comportamiento de los mercados tanto internacional como nacional en este nuevo formato que hemos lanzado hace algunas semanas atrás. Y hoy hablaremos de cómo comenzó la temporada de resultados en Estados Unidos con una empresa tecnológica como Netflix anunciando estos resultados. Luego, tuvimos también inflación en Estados Unidos, que salió levemente por sobre lo esperado, así que también ahí hay algunas cositas que mirar y detenerse para analizar. Todo esto en medio de Trump y los aranceles, su pelea con Jerome Powell, presidente de la Reserva Federal de Estados Unidos, y qué podría pasar en el futuro de las tasas, que es probablemente la noticia más importante que viene ya de cara a la próxima semana. Y todo esto en un contexto de tratar de dilucidar cuáles son las implicancias para tus inversiones. Así que si te quieres dejar acompañar por un asesor y por toda la infraestructura que hay detrás para ayudarte a mejorar en tus finanzas personales, acá estamos para que nos visites, agendes una reunión de diagnóstico gratuita y de esa manera te puedas hacer una idea más completa de lo que hacemos y cómo te podemos ayudar en todo lo que tiene que ver con el dinero, las finanzas, las inversiones. ¿Qué pasó en el mundo la semana que dejamos atrás? Veamos, tuvimos un alza del 0,6% en el Standard & Poor's 500, un alza del 1,2% en el Nasdaq y en Chile tuvimos una pequeña caída del 0,6%. Además, el índice VIX, el índice del miedo, ha estado bastante tranquilito, de hecho cayendo las últimas semanas con otra nueva caída del 2,2%. El Bitcoin, después de las fuertes alzas que tuvo las semanas anteriores, se estabiliza en torno a los $120.000, cayendo levemente un 0,7%. El dólar index se recupera nuevamente de forma leve, un 0,7%. A su vez, el dólar en Chile sigue la misma trayectoria y sube un 0,8%. Y los commodities se ven un poquito afectados la última semana, con el petróleo WTI cayendo un 1,7%. El oro cayendo levemente un 0,3% y el cobre cayendo un 0,4%. Mirando el tablero, bastante colorido como suele ser en el inicio de la temporada de resultados de las empresas norteamericanas. Tenemos avances importantes como el de Nvidia, subiendo cerca de un 5%, al igual que Tesla, y por ahí al medio podemos ver en servicios de comunicación, donde está Netflix precisamente, que cae esta empresa cerca de un 3%, a pesar de unos muy buenos resultados que dio a conocer en este trimestre que dejamos atrás, que fue el segundo trimestre de este año. Y todo esto en un contexto en donde Nvidia sigue registrando estos máximos históricos, el S&P 500 también máximos históricos, el Bitcoin también máximo histórico, y la verdad que todo está en máximo histórico. Y ahí evidentemente que celebra Donald Trump, porque a pesar de todo lo que ha hecho, ha dicho y ha generado de volatilidad, finalmente logra estos resultados que él esperaba y que en definitiva la economía siga marchando de buena forma y los mercados sigan respaldando toda esta situación. Así que eso evidentemente está por verse, veremos qué es lo que ocurre en el futuro con los mercados, pero hasta ahora por lo tanto es bastante favorable el escenario para los mercados que estamos observando. Y una de las noticias importantes que teníamos que conocer la semana pasada era la inflación en Estados Unidos. La inflación mensual sale en el 0,3% esperado, pero la inflación de los últimos 12 meses sube un poquito y alcanza el 2,7% respecto a una cifra anterior que era del 2,4% y una cifra esperada del 2,6%. Así que esto evidentemente que preocupa un poco porque la inflación tiene que llegar al 2%, ese es el objetivo que plantea la Reserva Federal, una inflación del 2% anual, y sigue estando más pegadita al 3%. Sigue siendo una inflación bastante más moderada, mucho menor de lo que vivimos hace algunos años atrás. Ya la inflación se controló, pero todavía quedan ahí ciertos temores, ciertas amenazas, específicamente con lo que ha sido toda esta política arancelaria de Estados Unidos. También tuvimos las ventas minoristas que salieron mejor de lo esperado y también mejora las peticiones semanales de desempleo, en donde bajan en la última semana. Así que podemos decir que fue una semana más, por decirlo de alguna manera, fuerte para la economía, con cifras que hacen dudar, por supuesto, la posibilidad de baja de tasas, que hoy día no se contempla para la próxima semana, pero todas estas cifras apuntan a que las tasas no sea del todo necesario bajarlas hoy en día, porque tenemos una economía que sigue andando y por otro lado tenemos cifras de inflación que empiezan a mostrar ciertos signos de aumento nuevamente en función de lo que podría ser esta guerra arancelaria.
Así que precisamente en este gráfico de la inflación, tanto la inflación general como la inflación core, que es la inflación que quita alimentos y energía, tenemos que en ambos casos se pega un pequeño repunte en la última parte, y eso es lo que siempre no es deseable. Siempre esto uno no quiere que ocurra, que la inflación comience a subir. Así que vamos a estar atentos a las cifras en el futuro, particularmente las de inflación, para ver si es que esto fue solamente una situación puntual o empieza una recuperación ya más prolongada en el tiempo. Ahora, las tasas, específicamente las de los bonos del Tesoro de 10 años en Estados Unidos, subieron un poquito al 4,5, pero vuelven a caer al 4,35, manteniéndose muy estables como ha sido las últimas semanas, últimos meses. Y seguimos en este rango absolutamente lateral, y la verdad que con las tasas prácticamente no ha pasado nada en el último tiempo. Y si nos vamos a las tasas de largo plazo, que son las que se financia para la compra de una propiedad, también hemos entrado en una situación de estabilidad en torno al 6,7, 6,8%, que son las tasas de largo plazo a las cuales una persona podría comprarse una propiedad en Estados Unidos. Así que todo tranquilo por el lado de tasas, y por lo tanto lo importante que uno esperaría de cara al futuro es cuáles son las señales que permitirían que la Reserva Federal de Estados Unidos baje las tasas, no solamente por imposición de Donald Trump, no porque solamente Donald Trump está generando esta insistencia, presión y hostigamiento al presidente de la Reserva Federal, sino que porque realmente la situación de la economía lo permita. Así que nos vamos al comportamiento de las bolsas de la última semana, en donde una de las noticias importantes fue la entrega de resultados de Netflix, que si se dan cuenta aumenta los ingresos en el último trimestre, comparado con el año anterior, prácticamente un 16%. ¿Quién no se quisiera, empresa consolidada grande, crecer a tasas del 16% anual? Impresionante. Eso es lo que consiguen todavía las grandes tecnológicas de Estados Unidos. Por eso es que también tiene sentido que a partir del empuje de estas grandes tecnológicas también la bolsa norteamericana siga en buen pie. Y si bien la acción cayó en los últimos días, no tuvo un buen desempeño la acción de Netflix, podemos ver que durante este año el desempeño de Netflix ha sido muy superior al del mercado. Acá tenemos la acción de Netflix y abajo tenemos el S&P 500. ¿Qué es lo que se puede observar acá? Que hay una brecha, hay un gap, hay un desempeño de la acción de Netflix a lo largo de este año que ha sido muy positiva respecto a el conjunto del mercado, que es el S&P 500. Por lo tanto, muchas veces estos buenos resultados aparecen ya después de que el mercado anticipara estas buenas noticias. Así que puede ser esa la explicación, de que ya el mercado venía anticipando buenos trimestres, buenos resultados, y por lo tanto la acción ya venía mostrando ese buen desempeño. Y aterrizando en el S&P 500, la verdad que se mantiene muy cerca de máximos, muy estable en las últimas semanas, así que por acá no pasa nada, todo tranquilo y todo sigue en buen pie para la bolsa norteamericana. De hecho, esta lucha, esta pelea, esta fricción que se ha generado entre Donald Trump y Jerome Powell apunta a bajar las tasas de interés. Eso es lo que quiere Donald Trump, eso es lo que está tratando de influir. Pero no tiene mucho sentido en un mundo en que estamos en máximo y en donde una posible aumento en la inflación podría aparecer. De hecho, este año ya llevamos 9 nuevos máximos anuales en la bolsa norteamericana. Así que esa es una señal evidente de que las cosas andan bastante bien en el mercado norteamericano. Y por ese motivo es que hoy día el mercado también no está anticipando una baja de tasas para la reunión de la próxima semana. Como lo hemos dicho en semanas anteriores, se ha mantenido en torno al 95% de probabilidad de que las tasas se mantienen. Por lo tanto, a pesar de este hostigamiento de Donald Trump a Jerome Powell, el mercado está bastante tranquilo de que la Fed sigue siendo independiente y va a mantener las tasas en la próxima reunión. Y para la reunión de septiembre, ahí se mantiene una probabilidad alta de baja de tasas, cercano a lo que veíamos la semana pasada, aunque bajó un poquito respecto a la última lectura, probablemente por estas cifras de inflación y todas las cifras económicas que conocimos en los últimos días. Así que todo se mantiene más o menos igual. No ha cambiado mucho, y eso es porque también los mercados se han mantenido bastante estables y las cifras económicas no han salido tan diferentes a lo esperado. Ahora, lo que sigue siendo relevante en el contexto actual es que tenemos un ratio precio-utilidad CAPE, el Cyclically Adjusted Price Earnings, que es este indicador de Robert Shiller, que muestra las utilidades de los últimos 10 años deflactadas, quitándole la inflación,
y eso comparado con el precio actual y sigue hoy día estando en niveles muy altos. A esto nos referimos con que las valorizaciones siguen estando altas, máximos del 2021 y máximos del 2000. O sea, en los últimos años en donde precisamente hemos tenido posteriormente correcciones, son los niveles que se han alcanzado ahora en este CAPE, que es un ratio de precio-utilidad mucho más realista, si se quiere, en el contexto de largo plazo. Ahora, evidentemente también muchas empresas tecnológicas han influido en que hemos tenido muy buenos resultados del conjunto. De hecho, algo que vamos a ver más adelante, no venía acá la lámina, pero vamos a ver más adelante que los resultados de las magníficas 7 siguen siendo mucho mejores, mucho más altos que las del conjunto del Standard & Poor's 500. Entonces eso también ha ayudado a que las proyecciones o las valorizaciones sean más altas por estas buenas perspectivas de cara al futuro. Así que importante, todo bien, pero por otro lado, cuidado en que las valorizaciones vuelven a estar muy estiradas, muy altas, y eso da cuenta de que estemos en máximos y que probablemente el mercado siga estando algo caro en Estados Unidos. Ahora, para analizar precisamente todo lo que está pasando en los mercados, proyecciones del segundo semestre y hablar de planificación financiera, estarán con ustedes Fernando Sleve y Martín Herrero, asesores de Patrimor, gerente de inversiones Fernando, el próximo día miércoles 23 de julio a las 6 de la tarde, y se pueden inscribir absolutamente gratuitos acá abajito en la descripción. Así que aprovechen este webinar para profundizar en todos estos temas. Fernando, un capísimo, que está todo el rato conectado con muchas instituciones, muchos equipos de análisis para tratar de recopilar todo lo que está pasando con datos duros y poder ofrecer una buena mirada de cara a lo que está pasando en los mercados. Ahora aterrizamos en Chile y, como lo hemos dicho en las últimas semanas, después de las elecciones primarias y probablemente hasta que se concrete en la elección presidencial de este año, vamos a ir analizando lo que pasa con esta elección. Y algo que traigo a colación ahora es la aprobación-desaprobación de Gabriel Boric. Se ha mantenido esta aprobación-desaprobación bastante estable en el tiempo y siempre se ha dicho que hay un grupo grueso, duro, de aprobación en torno al 30%. Ese ha sido el electorado más duro, más fiel respecto al actual gobierno. Y eso no dista mucho de las proyecciones que se están haciendo hoy día o las encuestas que se están haciendo hoy día respecto a la candidata de gobierno, que es Janet Jara. Y algo que sí llama la atención en esta última encuesta conocida ayer es que Janet Jara al parecer toca techo. Y ese techo debe andar en torno al 30%, que es este escenario de primera vuelta de por quién se votaría. Y por lo tanto, ese es el grueso, el voto duro que seguramente va a ir a votar por Janet Jara. Ahora, para llegar al 50% falta bastante. Y si sumamos toda la coalición de derecha, toda la oposición, suma bastante más que el conjunto de Janet Jara. Y por lo tanto, eso va a ser importante. ¿Qué es lo que se juega en esta elección? Si va a ir José Antonio Kast o Evelyn Matei, muy probablemente, a esta segunda vuelta. Y en esa segunda vuelta, ¿qué tan factible es sumar estos votos que podrían estar indecisos y que están ahí, que van a hacer la diferencia y que ha sido la clave de las elecciones en el último tiempo? Así que, al parecer, Janet Jara toca techo. José Antonio Kast se mantiene firme con un 27% y también Evelyn Matei se mantiene con un 14%, bastante más abajo que el candidato del partido republicano. Sí, me entró la duda, porque ahí se me confunde con Kaiser. Pero bueno, en fin, vamos al comportamiento del dólar, que esta última semana el dólar index siguió recuperándose hasta el entorno a los 99 puntos, pero comienza la semana cayendo hasta los 98 puntos. La trayectoria bajista se mantiene, mientras el dólar index siga bajo los 100 puntos. Así que eso no ha cambiado en los últimos días, con menos movimiento, menos volatilidad, todo más estable, como ha sido todo el comportamiento de los mercados que hemos comentado precisamente en la presentación de hoy. Y el dólar en Chile comienza a debilitarse después de haber alcanzado niveles sobre los 970 pesos y comienza esta caída que veremos si es que va a buscar nuevamente esta directriz alcista que está muy fuerte en torno ahora a los 930, 940. Y todo esto en un comportamiento del cobre que, pues de esta fuerte alza por los aranceles, se queda arriba. Y de hecho comienza la semana recuperándose un poquito más también. Así que podemos decir que esta alza del cobre reciente no fue solamente algo puntual, sino que al parecer es algo más de fondo. Y probablemente con estos precios del cobre sea algo muy positivo para el peso chileno, para la bolsa chilena, para la economía chilena en su conjunto. Así que si esto se mantiene así, son buenas señales para Chile. Y de esa manera aterrizamos en la bolsa chilena,
donde no tuvimos grandes cambios, sigue una especie de lateralización en el IPSA entre los 8.000 puntos por abajo, 8.500 puntos por arriba. No sería raro que sigamos en esta estabilidad, probablemente a medida que nos acercamos las elecciones. Va a ser importante también el futuro de las tasas en Chile, lo que diga el Banco Central y por supuesto, como siempre, lo que pase a nivel internacional, que también desde esa perspectiva hoy día los mercados están más tranquilos en el mundo. Y lo que le ha afectado mayormente en las últimas semanas a la bolsa chilena medida en dólares es el comportamiento del peso chileno, la depreciación del peso chileno, esta alza que tuvo el dólar en las últimas semanas. Así que creo que una evolución favorable para la bolsa chilena medida en dólares depende hoy en día mucho más del peso chileno, más que de la bolsa que ya entró en esta fase de estabilización después de fuertes alzas que vivimos en el inicio de año. Y otro aspecto que también ha sido relevante para la bolsa chilena medida en dólares es el desempeño de la bolsa de Brasil, que no lo ha pasado bien en las últimas semanas por todo este entuerto y por toda esta discusión Estados Unidos-Brasil, que al parecer ha tenido consecuencias. Así que eso también es relevante y eso hay que mirarlo como siempre. Brasil es el imán de la región, para bien, para mal, y por lo tanto si es que a Brasil no le está yendo muy bien en su mercado, en su bolsa, también le termina afectando a la bolsa chilena. Y de esa forma avanzamos al comportamiento de los multifondos, que la última semana el multifondo A volvió a subir. Ya en el mes de julio llevamos un alza de más del 2%, en el año cerca de un 9%. Muy buen desempeño en multifondo A. Multifondo C con una caída pequeña en la última semana, todavía positivo en el mes de julio. Y el multifondo E no lo ha pasado tan bien en las últimas semanas y retrocede en esta recuperación del año cercana al 5%, retrocede por estas caídas que hemos visto en las últimas semanas, todo muy en la línea de lo que ha sido este desempeño de la renta fija a largo plazo. Ahora, ¿qué podemos esperar? Bueno, tenemos una semana cargada de noticias para el día jueves, no mucho más que eso. Ese día tenemos los PMI Flash, que siempre es importante mirarlos, pero la verdad que no hacen una gran diferencia. Tenemos decisiones de tasas en Europa ese día, tenemos conferencia de prensa también ese mismo día y tenemos las peticiones semanales de empleo. Pero podemos decir que es una semana floja en cuanto a noticias económicas en Estados Unidos y el mundo relevante con noticias que pueden impactar obviamente a los mercados a nivel global. Pero donde sí vamos a tener noticias importantes que ya empieza a agarrar fuerza la temporada de resultados en Estados Unidos y el día miércoles tenemos los resultados de Tesla y Google. Así que muy importante, dos grandes empresas de las magníficas 7 que van a entregar sus resultados y hay que mirar con lupa qué es lo que está pasando en ellas. También hay otras empresas grandes que entregan resultados como Intel, American Airlines, Coca-Cola, Lockheed Martin, entre otras. Pero las magníficas 7 son las relevantes y de ellas tenemos dos esta semana. Y lo que les comentaba hace un ratito atrás, las magníficas 7 son empresas que siguen entregando resultados con aumentos, con crecimiento muy relevante, muy significativo respecto al año anterior. Y eso se ha distanciado del desempeño del conjunto de la bolsa norteamericana. Eso debería ir cambiando paulatinamente y ya para el 2026 deberían equipararse las tasas de crecimiento de estas magníficas 7 con el conjunto del mercado. Pero por ahora siguen siendo muy relevantes, siguen siendo parte relevante del impulso que ha tenido el mercado norteamericano. Y por otro lado, una de las cosas que también se analizan siempre es de qué se habla en los reportes de estos resultados y lo que ha ido disminuyendo la preocupación sobre inflación. Así que esto es muy bueno en el contexto actual en donde también tenemos aranceles, así que también hay que estar mirando qué es lo que pasa cuando se hable de aranceles, cuando se hable de inflación a futuro por parte de las compañías. Que esto evidentemente va en la línea de que la Fed pueda seguir bajando las tasas. Así que para finalizar, ¿cuáles son las implicancias para tus inversiones? Atentos a los resultados de Tesla y Google, que son parte de estas magníficas 7 y que hacen la diferencia para el mercado en su conjunto. La pregunta que aparece después de esta presentación y de muchas de las charlas que hacemos semanalmente en esta visión semanal es: ¿son sostenibles los máximos actuales en Wall Street? Bueno, eso va a depender muchísimo de lo que pase con Trump, de lo que pase con los resultados, de lo que pase con las utilidades de las empresas norteamericanas y qué podamos proyectar de cara al futuro. Eso es lo importante. Y muy relevante también, ya de cara a la próxima semana, es que vienen las reuniones de política monetaria en Estados Unidos por parte de la Fed y del Banco Central de Chile. ¿Cuáles van a ser las implicancias para la renta fija? Ojo, que si en Chile se bajan las tasas, que se espera se bajen en toda oportunidad durante este año, depende mucho de Estados Unidos, pero se pueden bajar las tasas, eso le puede seguir pegando bien a la renta fija
y va a seguir impactando de manera negativa para los depósitos a plazo. Así que eso también hay que tenerlo en cuenta y lo estaremos revisando en los próximos días. Así que si te quieres sentir acompañado, si quieres tomar mejores decisiones con tus finanzas, dinero, inversiones, agenda una reunión de diagnóstico gratuita acá abajito en el link de la descripción y esperamos poder ayudarte. Eso sería en cuanto a la visión semanal de los mercados. Nos vemos en otro video. Chao, chao.